Rosalía, la cantante y compositora, bailarina y productora española, cuyo primer disco fue interesante, o lo hallé yo interesante hasta cierto punto, porque estaba basado literariamente en una obra del Renacimiento o del medievo español, con ciertos datos interesantes y con un manejo musical que más o menos me parecía interesante nuevamente, el manejo del flamenco, etcétera. Bueno, esta mujer, que ahora es famosísima, Rosalía, va a presentarse en el Zócalo a cuenta del gobierno de la Ciudad de México. Y me preguntan qué opino. Pues mira, primero que nada vamos a dejar claro que no hay inocencia en los artistas. Ese fingimiento de inocencia, de yo le canto al que me pague y me da igual quién sea, que es muy de narcocorridos y de Frank Sinatra cantándole a la mafia en Estados Unidos, no es válido en estos tiempos, ¿no? Yo creo que uno sabe perfectamente lo que hace. Los músicos son gente adulta, son gente que tiene una visión de su sociedad y actúan en consecuencia. Y eso de yo solamente soy un mercenario, pues entonces moralmente te dejan en el lugar donde quedan los mercenarios, que nunca es bueno. ¿Qué quiero decir esto? ¿Que Rosalía no debía presentarse en el Zócalo? No, tampoco. Se ha presentado un montón de gente en el Zócalo y ninguno de ellos ha hecho una profesión ideológica demasiado clara, que yo recuerde. Ni mucho menos diría yo que por tratarse del gobierno de Claudia Sheinbaum o de López Obrador debería negarse a participar porque se hiciera consciente, suponiendo que esto fuera posible, de la creciente ola de atrocidades, atropellos, barbaridades y acciones despreciables que han caracterizado a los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué haces? Entonces no le cantas a su pueblo, entonces jorobas al pueblo por los gobernantes, tampoco se vale. Eso presenta un conflicto moral, yo creo que serio. Ese conflicto moral que algunos resuelven de una manera enormemente honrada, como Paul Simon cuando hizo el concierto frente a la frontera de Sudáfrica en contra del apartheid, y donde tuvo a un grupo fundamentalmente, una banda fundamentalmente de grandes músicos africanos, donde estuvo el gran trompetista de jazz sudafricano Hugh Masekela, donde estuvo la gran cantante sudafricana, la mamá África, Miriam Makeba, donde estuvo ese maravilloso grupo vocal que es los Ladysmith Black Mambazo. Sudáfrica es un lugar musical tremendo, y les fue a cantar en sus narices a los blancos del apartheid en Sudáfrica. Hay gente que lo resuelve políticamente de manera muy directa. John Lennon lo hizo en su momento, Bruce Springsteen lo ha hecho también en su momento, en fin, hay otros que eluden el tema. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que una de las víctimas más claras de López Obradorato, o Lopezato, como prefieran llamarle, han sido las mujeres. No voy a discutir las reacciones de grupos de mujeres que destrozan cosas, no está bien, no deberían hacerlo, muy mal hecho, ¿ya? Ok. Pero la cantidad de mujeres asesinadas, la cantidad de violaciones y la impunidad que permite, fomenta, facilita, faculta, empodera a los asesinos y violadores, haciéndoles saber antes de que actúen que no les va a pasar nada, es un grave crimen cometido por el Estado mexicano. Abrazos, no balazos. Impunidad del 98% de los delitos, según estudios que yo he consultado. Si tú le dices a alguien que puede hacer algo sin consecuencias, lo estás invitando a que lo haga. Si lo hace, eres corresponsable. En este caso, lo que yo le pediría a Rosalía, y me encantaría que se lo hicieran llegar, no soy fan de su música, sorry, como digo, me gustó el primer disco, después ciertas evoluciones no les he encontrado mucho sentido, me dan exactamente iguales, para otro público, yo soy otro público, perdón, no se preocupen, yo soy un viejo rockero, y un viejo folquero, y un viejo blusero. Pero lo que sí debería hacer, creo yo, Rosalía,
honradamente, es salir a hacer una declaración durante su concierto en favor de las mujeres mexicanas, en favor de las víctimas, exigiendo que se proteja a quienes son victimizadas por el hecho de ser mujeres, exigiendo que se persiga a los violadores, exigiendo que ya no haya abrazos para quienes cometen todo tipo de tropelías, y dan como resultado números escalofriantes de violencia contra las mujeres en México. Si eso hace Rosalía, se va a ganar mi aprecio para toda la vida. Si no lo hace, levantaré una ceja una vez más.